este video vamos a resolver el problema 20 de la sección 17.6 del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Seal. Esto como parte de nuestro proyecto final. Entonces, en este problema nos dan esta integral que va desde 0 hasta el infinito de 1 sobre x a la 6 más 1 por el diferencial de x. Entonces, esto lo podemos escribir como un medio de la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre x a la 6 más 1 por el diferencial de x. Entonces, escrita de esta forma es una integral impropia y podemos hacer el análisis complejo para de esta forma, a través del teorema del residuo de Cauchy, poder buscar su resultado. Entonces nosotros vamos a parametrizar que z a la 6 va a ser igual a x a la 6 y que nuestro diferencial de z va a ser igual al diferencial de x. Entonces esto va a ser igual a un medio de la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre z a la 6 más 1 por el diferencial de z. Entonces, a partir de ahora nosotros lo que debemos de hacer es centrarnos en este factor del denominador, o sea, en el z a la 6 más 1, ya que factorizándolo pues podemos tener lo que es los polos. Entonces, tenemos aquí el factor z a la 6 más 1 y esto lo podemos escribir como z al cuadrado elevado a la 3 más 1 elevado a la 3. ¿Por qué esto? Bueno, porque nosotros sabemos que cuando tenemos un número elevado a la 3 más otro número elevado al cubo, va a ser igual a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Entonces, aplicando esto, nosotros vamos a tener primero z al cuadrado más 1. Luego vamos a tener z a la 4 menos z al cuadrado más 1. Entonces, ya tenemos dos factores. Este primer factor ya está, digamos, listo porque de acá podemos incluso hasta sacar el polo, pero todavía debemos seguir factorizando en esta parte de acá. Entonces, aquí tenemos z a la 4 menos z al cuadrado más 1. Y aquí vamos a completar este cuadrado de la forma siguiente. Tenemos z a la 4 menos z al cuadrado. Ahora vamos a sumarles 3z al cuadrado y vamos a su 1 y vamos a restarle el 3z al cuadrado que hemos agregado. ¿Para qué esto? Bueno, porque ya aquí, en esta parte de aquí, tenemos lo que es nuestro binomio cuadrado perfecto de la forma a al cuadrado, bueno, de la forma a más b al cuadrado, que es igual a la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Bueno, a z a la 4
más 2z al cuadrado más 1. Todo eso menos 3z al cuadrado. Entonces, esta expresión, ¿quién sería? Bueno, a más b al cuadrado. ¿Y quién sería a? Bueno, a sería z al cuadrado, b sería 1, y todo eso está elevado al cuadrado y le restamos sus 3z al cuadrado. Bien, entonces vamos a seguir simplificando esto más, y para ello vamos a usar lo siguiente. Tenemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces aquí tendríamos, ¿quién sería nuestro a? Bueno, nuestro a sería esta parte de acá. Eso sería nuestro a. ¿Y quién sería nuestro b? Esta parte de acá. Ese sería nuestro b. Entonces, aquí estaría al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Aquí estaría al cuadrado y aquí estaría como b al cuadrado. Entonces, ¿quién sería a? Bueno, a sería simplemente z al cuadrado más 1. Se elimina el cuadrado porque se aplica raíz. ¿Y nuestro b quién sería? Bueno, nuestro b va a ser 3 raíz de 3 por z. Entonces vamos a aplicar esta parte de acá y tenemos a más b. ¿Quién es a? A es z al cuadrado. Z al cuadrado más 1. ¿Quién es b? Más raíz de 3 z. Entonces por a menos b, a es z al cuadrado más 1 menos la raíz de 3z. Entonces, de aquí, pues ya tenemos lo que son nuestros factores. Entonces vamos a volver a nuestra integral impropia. Tenemos entonces un medio de la integral de menos infinito a infinito. ¿De quién? Bueno, tenemos 1 sobre los siguientes factores. El primer factor que encontramos fue este, que era z al cuadrado más 1 por lo siguiente. Esta parte de aquí corresponde a esto de aquí, a esto de acá. Entonces tenemos z al cuadrado más 1. Bueno, esto lo podemos reescribir como z al cuadrado más raíz de 3z más 1. Y el otro factor sería z al cuadrado menos raíz de 3 por z más 1. Entonces, todo eso divide al diferencial de z. Bien, entonces vamos a buscar lo que son nuestros polos. Primero tenemos este factor z al cuadrado más 1, que nos va a dar un polo simple de z igual a i, ya que i al cuadrado es menos 1 y esto nos produce nuestra singularidad. Entonces, i está dentro de nuestro contorno, claro que sí.
es parte del contorno. Entonces, luego tenemos este factor z al cuadrado más raíz de 3z más 1. Bien, entonces para buscar los polos de este factor, pues vamos a aplicar lo que es nuestra fórmula general y tenemos que menos raíz de 3 más o menos la raíz cuadrada. Raíz de 3 al cuadrado es 3 menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1. Eso va a ser igual entonces a menos la raíz de 3 de más o menos raíz de menos 1, que es i, todo eso sobre 2. Entonces, aquí vamos a tener dos partes. Vamos a tener menos raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2. Y vamos a tener menos raíz de 3 sobre 2 menos i sobre 2. Entonces, esta parte de abajo está fuera de lo que es nuestro dominio del contorno. Por lo tanto, solamente nos va a interesar este polo de acá. Este polo sí lo vamos a utilizar. Entonces, luego vamos a tener el otro factor z al cuadrado menos raíz de 3z más 1. Entonces, de aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener raíz de 3 más o menos raíz, bueno, podemos hacerlo directo, de menos 1 sobre 2. Y eso va a ser igual a, vamos a tener la misma situación. Vamos a tener raíz de 3 sobre 2 más, vamos a tener i sobre 2. Solamente nos va a importar este de acá como polo. Entonces, según el teorema de Cauchy sobre el residuo, nosotros podemos escribir un medio de la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre z a la 6 más 1 por el diferencial de z como un medio de quién, de 2pi por i, 2pi por i, por lo siguiente. Vamos a tener el residuo de f de z, i más el residuo de f de z, raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2 más el residuo de f de z, menos raíz de 3
sobre 2 más I sobre 2. Entonces vamos a calcular esto que tenemos acá. Para eso primero vamos a borrar la pizarra para tener espacio. Vamos a poner acá. Entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. Para el residuo de f de z, i, eso va a ser igual al límite de cuando z tiende a i de 1 sobre z a la 6 más 1. Entonces, vemos que si evaluamos directamente nos va a dar lo que es una indeterminación. Entonces vamos a aplicar ¿verdad? Acá no olvidemos que debemos de poner su z menos i. ¿Sí? Entonces, igual, si evaluamos, pues nos va a dar indeterminado. Entonces vamos a aplicarle hospital y vamos a tener 1 sobre 6 por z a la 5. Eso evaluado en z igual a i. Entonces, eso sería igual a 1 sobre 6i. Bien, ese sería ese residuo. Entonces vamos a tener el residuo de f de z, coma, raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2. Este residuo va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener el límite de cuando z tienda a raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2. Y vamos a tener arriba z menos raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2 sobre, vamos a poner z a la 6 más 1. De igual forma, aquí vamos a aplicarle hospital y vamos a tener 1 sobre lo siguiente. 1 sobre 6. Vamos a ponerlo directamente. 6 por raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2. Todo eso elevado a la 5.
Eso lo podemos escribir como 1 sobre 6 por raíz de 3 más i, factor común 2. Y eso, a su vez, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 6 por raíz de 3 más i, más i sobre, esto lo ponemos a la 5 y aquí vamos a poner un 2 a la 5. Entonces, multiplicando por el 6, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre 3 por raíz de 3 más i sobre 16. Entonces, aplicando lo que sería a las propiedades de las fracciones, tendríamos aquí 16 sobre 3 por, esto está elevado a la 5, 16 por raíz de 3 más i elevado a la 5. Bien, entonces ese sería el residuo para este polo. Y luego vamos a tener el residuo de f de z, menos raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2. Entonces, de aquí podemos inferir que ese residuo va a ser igual a 16 sobre 3 por menos raíz de 3 menos raíz de 3 más i elevado a la 5. Entonces, ya lo que nos queda es sumar acá este residuo y este residuo y multiplicarlo por nuestro 2pi, por nuestro pi. Entonces vamos a tener que la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre z a la 6 más 1 por el diferencial de z va a ser igual a pi i por lo siguiente. Vamos a tener menos i sobre 6, vamos a escribirlo así, más, vamos a ver el primer factor, vamos a tener 16 sobre 3 raíz de 3 más i a la 5, pero esto vamos directamente a multiplicar y dividir por menos raíz de 3 más i a la 5 sobre menos raíz de 3 más i
a la 5. Vamos a poner esto así y vamos a sumarle pues el otro residuo, 16 sobre 3 de menos raíz de 3 más i a la 5. Eso lo multiplicamos por raíz de 3 más i a la 5. Y aquí raíz de 3 más i a la 5. Entonces, esto nos va a dar igual a pi de menos i sobre 6 más, aplicamos la suma de un mismo denominador, entonces vamos a tener más 16 por menos raíz de 3 más i más 16 por raíz de 3 más i, y en el denominador vamos a tener 3 por raíz de 3 más i, todo eso a la 5, aquí por menos raíz de 3 más i a la 5. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener pi menos pi por menos i sobre 6 menos lo siguiente. Cuando calculamos acá con la calculadora, esto nos va a dar 5,12i sobre menos 3072. Entonces, esta parte de acá no es más. Eso es lo mismo que menos i sobre 6. Entonces, vamos a escribir que nuestra integral impropia de menos infinito a infinito de 1 sobre z a la 6 más 1 por el diferencial de z va a ser igual a pi por lo siguiente. Vamos a tener menos i sobre 6 menos i sobre 6. Entonces eso va a ser igual a pi de lo siguiente. Vamos a tener aquí menos 6i. Menos 6i más menos 6i menos 6i sobre 36. Entonces eso va a ser igual a pi por menos i sobre 3. Entonces,
y por i es menos 1, entonces esto va a ser igual a pi sobre 3. Y este sería el resultado de nuestra integral aplicando el análisis complejo. O sea, esta integral, su valor será de pi sobre 3. Utilizando el teorema de residuo de Cauchy, pues, y haciendo unas parametrizaciones, pues podemos entonces determinar el resultado para esta integral que transformamos en una integral impropia. Bien, hasta aquí este video y espero que les haya gustado.